Bienvenidos hoy de nuevo a nuestra sección de Mercado Interview, donde siempre tenemos entrevistas a protagonistas de los negocios o de la economía de aquí del país, de República Dominicana. Y hoy lo hacemos con Antonio Novas, que es Country Manager de McKinsey & Company aquí en el país. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien, Antonio, gracias por tu tiempo, como siempre. Como no todo el público sabe lo que es McKinsey y a qué se dedica, me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuántos años tiene y qué es exactamente, qué estudios realiza, qué asesorías da y a qué tipo de empresas? Perfecto, pues si queréis os cuento así brevemente. McKinsey & Company se fundó en Estados Unidos en 1926, o sea, prácticamente vamos camino de los 100 años ya. Es una empresa de consultoría que da advice y consejo pues a diferentes empresas en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, hemos aconsejado diferentes bancos en fusiones y adquisiciones, hemos aconsejado sobre los planes de expansión de algunas de las empresas, también pues vemos, en general lo resumiría diciendo que los temas así más críticos para un presidente o para un CEO de una compañía, normalmente participamos junto con ellos en definir pues, estratégicamente hacia dónde van, ¿no? Y sí es cierto que ese fue el origen de McKinsey, una especialización muy estratégica, y hemos ido evolucionando muchísimo, pues como ha ido evolucionando el mundo empresarial, ¿no? Ahora mismo muchos de nuestros proyectos van desde la definición de la estrategia hasta la implantación de esa estrategia y la captura de ese valor, ¿no? Pues vamos de la mano con las diferentes empresas, pues ejecutando sus planes, y una parte muy importante de lo que hacemos hoy, que es toda la parte nueva de digital, transformación y analítica, prácticamente no existía hace 10 años y ahora mismo representa pues casi el 50% del trabajo que hacemos. ¿Qué sectores más bien son los que sois expertos, que os contratan? Esto cambiaría un poquito por geografía, ¿no? Siempre hemos trabajado pues las empresas que te puedes encontrar en el Fortune 500, ¿no? En el Nasdaq o en Standard & Poor's, esas grandes empresas que normalmente pertenecen a muy diversos sectores, ¿no? Muchos de los primeros trabajos que hicimos pues, fueron más cercanos al sector financiero, y ahora te diría que prácticamente trabajamos en todos los sectores y también en el sector público, ¿no? Pues tenemos algunos trabajos con gobiernos durante todo este tiempo en el que hemos ayudado a definir planes estratégicos de inversión, por poner un ejemplo, o cuál podría ser el plan de recuperación de COVID en algunos de los países en Europa, en Asia y también en América, ¿no? Así que ahora mismo está bastante variado y cambia un poquito por cada una de las diferentes geografías y las oficinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que junto con Panamá son las dos oficinas que cubren el Caribe y Centroamérica, pues tenemos muchísimo peso en el sector financiero, bancos y aseguradoras, sector energético, consumo y también sector público. Muy bien. Y desde hace 7 o 8 meses tenéis presencia aquí con oficinas. Justo con la pandemia, desde que empezó la pandemia, tenéis presencia directa, que eso da importancia y da valor al país. Os habéis fijado aquí porque es un país pujante. Así es. De hecho, nuestras oficinas en Latinoamérica pues, llevan ya pues, desde los 70, ¿no? Empezamos a trabajar con oficina física en América Latina, y en República Dominicana empezamos a trabajar ya hace más de 25 años. Muchos de los clientes con los que todavía trabajamos en Dominicana pues son clientes que tienen, prácticamente son de los 10 clientes que tienen más antigüedad desde que nosotros abrimos oficina en América Latina. Cuando miramos qué hacer o cómo expandirnos y abrir una oficina nueva, pues vemos casi siempre pues, el potencial del país, y siempre creemos que estar pues, más cerca de los clientes, entender más pues, todas las particularidades locales, nos ayuda mucho, ¿no? Eso fue lo que pasó en Panamá, que fue la primera oficina que abrimos hace 2 años y medio en Centroamérica, y la siguiente que teníamos en la lista pues, era República Dominicana, que empezamos todo este proceso pues, ya prácticamente hace un año. Físicamente abrimos la primera semana de marzo con oficina, ya con todo resuelto, y luego pasó pues todo esto del COVID, que nos hizo que cerráramos físicamente la oficina. Hemos seguido trabajando en remoto, y en mi caso particular pues que no pueda estar allí físicamente pues porque me tuve que volver porque no tenía ni lo del visado ni nada para poder empezar. Perfecto. McKinsey ha realizado varios estudios, los realiza en todos los países de América Latina,
Y aquí en República Dominicana me ha llamado la atención que me gustaría que me nos comentaras, hay mayor optimismo que en otros países de que vamos a salir de la crisis o que vamos a salir más rápido, antes y mejor de la crisis. Coméntame, Antonio. Mira, aquí lo que hemos hecho no me acuerdo exacto el número, pero en más de 30 geografías de todo el mundo, en las principales geografías, y eso incluye también República Dominicana, Panamá y toda la región, porque hemos hecho esta encuesta también en distintos países. Hemos hecho una pregunta muy simple, porque queríamos saber cómo impacta todo esto en las personas, ¿no? Para hacer un poquito un proxy de cómo puede evolucionar el consumo, ¿no? Y una de las preguntas que había, que en este caso la hemos preguntado en el mes de mayo, que hicimos el primer estudio, y luego lo volvimos a repetir en septiembre, es cuán optimistas o pesimistas eran en cómo se va a salir de la crisis y cuándo, ¿no? Y lo que veíamos es que Dominicana era ligeramente más optimista que los países de Centroamérica y del Caribe en la respuesta de si se declaraban optimistas o muy optimistas, ¿no? Y había un porcentaje muy chiquitito de pesimistas. Comparado con Latinoamérica eran los más optimistas y cuando lo miras con Europa, también, ahí se nota una diferencia todavía más alta, ¿no? No sabemos aquí si es el optimismo propio del país o de verdad pues que ven pues no sé, las herramientas y un clima más propicio para poder salir de todo esto. O ambas al mismo tiempo. Yo creo que sí, va a ser eso. Bueno, pues es importante porque para recuperarse económicamente lo primero es creer que te vas a recuperar y tener ese optimismo. Sin eso no te recuperas. Así es, porque sobre todo el consumo y sobre todo en esta crisis que tiene pinta de que se puede generar y los problemas que se han generado ya por todos estos cierres, pues una falta de consumo y de actividad, el que las personas sean optimistas y piensan que esto va a hacer que salgas de ahí, incita a un mayor gasto y a una recuperación más rápida. Cuanto antes todo se ponga en marcha es mejor para todos. Correcto. Otro dato que me ha llamado la atención es que el empleo está en recuperación, según el estudio que hicisteis en septiembre. Obviamente no llega a los niveles pre-COVID, pero en los últimos meses habéis visto que se está recuperando, ¿verdad? Sí, esto es justo aquí, igual que lo del optimismo, lo preguntamos en mayo y septiembre, lo que hicimos con el tema del empleo fue exactamente lo mismo. Preguntamos cuál era la situación antes de que todo esto explotara, en los meses de enero, febrero y marzo, a la misma muestra. Después lo hicimos en mayo y después lo hicimos en septiembre. Y sí que ves que el dato de las personas que nos respondían que tenían trabajo antes del COVID cayó drásticamente con todo el tema del cierre del país, que ha pasado en todos lados. Y en septiembre ya ves cómo el que se ha ido relajando y las personas han vuelto de una manera o de otra a trabajar, pues esos números se han quedado ya más o menos cerca de los números pre-COVID. Es verdad que todavía no es el mismo. En la muestra que nosotros teníamos, más o menos, y hay mucha variabilidad para que fuera representativa, el 70% de las personas que entrevistamos nos decían que tenían trabajo antes de pre-COVID. Ese número cayó casi 20 puntos porcentuales en el mes de mayo y estaría ahora mismo pues solo 7-8 puntos por debajo en septiembre de lo que estaba antes del COVID. Así que se ha hecho una curvita, se está recuperando, pero todavía ese último tramo parece que cuesta. Claro, pero digamos que vamos por el camino correcto y que las tendencias son buenas. Sí, cuando vemos eso y lo comparamos con otros países, parece que son números ligeramente más positivos que los que hemos visto en otros países en la misma encuesta. Muy bien. Otro dato también de la encuesta es que parece que los consumidores tienen más lealtad a las tiendas que a las marcas. ¿Cómo es eso? Sí, y esto ha pasado en gran parte de los países que hemos hecho. En el Caribe y Centroamérica ha pasado prácticamente en todos, ¿no? Cuando les preguntas a los consumidores dónde van a comprar, a hacer sus compras normales, pues de comida, bebida, ropa, etcétera, había prácticamente, no unanimidad, pero el 80 y pico por ciento de los encuestados decían que iban a seguir haciéndolo todo exactamente como lo hacían, con las tiendas que siempre lo han hecho y que eran de su confianza, ¿no? Y que en estos tiempos además lo veían como una forma también pues, de apoyar a aquellos que, en donde siempre han estado, ¿no? Y cuando preguntabas lo mismo sobre las marcas, si van a comprar tal o cual marca, aquí eso era diferente, ¿no? Te decían que probablemente la mitad no salía, que sí que iba a mantener pues esa preponderancia de las marcas que ya conocían, pero había otros muchos, el otro 50% que te decía que iba a probar cosas nuevas y que dependiendo de la situación económica pues podría ir variando unas marcas fuertes. Esa es principalmente la diferencia de comparar la tienda, que le ven mucho más valor, más proximidad, conocimiento, con la marca. Interesante.
aparte de las encuestas, según McKinsey, ¿cómo, cuándo sale República Dominicana de la crisis? ¿Qué perspectivas tenéis, por ejemplo, para el año que viene? Sí, aquí esta es la pregunta del millón. Y de hecho, esta pregunta, con diferentes clientes que estamos trabajando en la región, pues ahora mismo todo el mundo es el mes clásico de los presupuestos, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a hacer mi presupuesto? El banco, la aseguradora, la operadora de telecomunicaciones. Y siempre que empiezas un presupuesto es, oye, ¿cuál es el escenario económico, ¿no? En el mes de mayo hicimos un estudio en el que veíamos diferentes escenarios, que ahora te lo comento brevemente. Y lo que estamos haciendo es repetir ese análisis con los números económicos que ya conocemos de todo el año, ¿no? Para intentar afinar un poquito más. En los escenarios que hicimos en el mes de mayo, pues veíamos básicamente, antes del pre-COVID, Dominicana estaba creciendo más rápido que todos los países de la zona. Entre un 5 y un 6% al año estaba creciendo el PIB, ¿no? Cuando empezamos a hacer estos números, había varios escenarios que básicamente te daban un resultado diferente en función de cuáles eran las políticas que se tomaban de salud pública para poder contener el virus, ¿no? Y cuánto tiempo iba a durar todo esto. En los escenarios que veíamos, en casi todos los países, nos daba como una caída para este año de 10 puntos porcentuales en el PIB. En Dominicana lo veíamos un poquito menos, ¿no? En los escenarios normales. Sí es cierto que si veis ahora, pues tanto, salvo China, que ha sido un mundo aparte, todo lo que es Europa, Estados Unidos, América Latina, estas medidas han estado durando más tiempo de lo que pensábamos. Hubo confinamientos, hay toques de queda, no solo en Dominicana, en muchos países en Europa, y todo esto está haciendo que toda la actividad, sobre todo de consumo, esté volviendo más tarde. Y también que toda la actividad de viajes y turismo, que es un sector importante en Dominicana, que pesa casi el 15% del PIB del país, pues esté recuperando más tarde. Nosotros veíamos que se podía alcanzar y volver a los números de PIB a finales del año que viene, y ahora lo que estamos viendo es que esto se está moviendo y se está yendo un poquito más para adelante. En Europa, los números que ves ya estás hablando de que vuelta a números anteriores de pre-COVID, pues va a ser probablemente en 2023, dependiendo de la geografía. En Dominicana veíamos esto un poquito más rápido y ahora todavía lo tenemos que confirmar porque lo estamos revisando, pues probablemente vemos más un poquito hacia 2022 que 2021, esa recuperación. Pero obviamente en 2021 siempre va a ser mejor que 2020. Sí, sin duda. Te digo, el número es, Sí, sí. imagínate, si el PIB cae este año un 10, pues para volver a ese 100 que teníamos, lo veíamos a final de 2021, ahora un poquito más hacia adelante. Perfecto. De acuerdo. ¿Por dónde crees que aquí en el país, en República Dominicana, puede venir la recuperación? ¿Por qué sectores crees que puede venir? Sí, a ver, aquí va a ser un poquito pues un juego y una contribución de todos, ¿no? Vemos una cosa que creemos que en Dominicana puede ser muy buena, que es toda esa colaboración público-privada en esos planes pues, que se tienen que hacer para adelante. Probablemente la recuperación, las dos cosas que más van a influir en cómo es la velocidad a corto plazo es cuánto tiempo, cómo pasa esta pandemia también en los países que normalmente mandan el turismo a República Dominicana, que es Europa y Estados Unidos. Cuanto antes se llega a un estado de tranquilidad, de poder viajar, etcétera, ese turismo debería repuntar y arrastrar a muchos sectores. Tenéis todo el tema también de consumo, que lo comentábamos antes. Cuanto antes la población sea optimista, vuelva a salir, los restaurantes vuelvan a producir, las tiendas vuelvan a vender, eso tiene un efecto que reactiva pues, la economía en general, ¿no? Y luego hay cosas que vemos un poquito más a largo plazo. Hay cosas que habéis hecho muy bien, como todos los temas de exportación, vemos inversiones en minería también importantes, y hay dos cosas que a lo mejor valdría la pena destacar y trabajar porque es lo que os podría dar ese crecimiento más a largo plazo, que es todo el tema de pequeña y mediana empresa, que se han tomado medidas para evitar que caigan. Cuando viene una crisis así, y ya pasó en la anterior, son las empresas, estas pequeñas, que generan muchísimo trabajo, normalmente son muchos puestos de trabajo, pero tienen muy poquita capacidad de sobrevivir sin ingresos, ¿no? Con lo cual se les penaliza muchísimo en estas crisis. Todo lo que se ha hecho para soportarlos desde el sector financiero y desde el sector público ha sido muy positivo, y el que estas pymes vuelvan a empezar a funcionar sería muy bueno. Y luego también, pues todo lo que es el sector tanto de agricultura como industrial, ¿no? Agricultura depende un poquito también de este turismo que tenéis, aparte de las exportaciones, porque es propio consumo. Así que todo está un poquito relacionado a que se relance cuanto antes el consumo, se relance y vuelvan a ingresar por los turistas que teníamos antes y toda esta rueda se ponga un poquito más.
Muy bien. Para finalizar, Antonio, podemos afirmar que este país va a ser de los primeros en salir de América Latina. ¿Podemos tomar ese riesgo de decirlo así? Eso, la verdad que, déjame que te lo responda a final de año, que lo veamos todo otra vez. Cuando veíamos los números, en los números que hicimos en mayo, lo veíamos tanto por el optimismo del país como veíamos esa recuperación más rápida comparado, por ejemplo, con otros, a lo mejor con Perú o con Colombia, que han sufrido bastante más pues todo este efecto y tenían números pre-COVID peores. Nosotros creemos que tenéis muchísimas cosas para salir más rápido. Que seas el primero, eso no lo sé. La verdad que ahora viendo todos los números en consonancia, creemos que tenéis una posición muy buena para pasar esto lo más rápido posible. La verdad que la esperanza que yo tengo, y esto es más personal, es que la verdad que seáis de los primeros, ¿no? Pero ahora mismo vamos a ver cómo marcha todo y probablemente veamos cómo evoluciona y si quieres esto lo contamos a final de año cuando tengamos los números un poquito más vistos y entendidos de lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Muy bien, pues no estaría mal volver a conversar en unos meses para ver esas tendencias que ahora estamos viendo, si se confirman, si se incrementan o no, o al revés, ¿verdad? Pero por lo menos nos quedamos con que la confianza de los consumidores está mejorando, que es el punto inicial para salir de la crisis, ¿verdad? Sin duda. Cuando uno cree que cuando se consume, la verdad que el consumo ha mejorado, aunque hay un toque de queda, sigue habiendo un toque de queda, pero hasta las 9 de la noche que empieza el toque de queda, la verdad es que hay mucho movimiento, incluso en restaurantes y en bares que comentabas antes. Sí, se ha cambiado un poquito los horarios, ¿no? Sí. Ha pasado también en Europa. Y la única cosa que estamos viendo también que está pasando un poco, y cuando pasó esa primera ola de contagios, etcétera, y se liberalizó pues el que pudieran salir las personas más a la calle, todo el mundo lo hizo como loco sin pensar que esto podía volver, ¿no? Y ahí ves que el pico de consumo pues subió rapidísimo y lo ves en los consumos de tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un proxy muy bueno, ¿no? Ahora cuando ha llegado esta segunda ola, después de tantos meses hablando de virus, no virus, las personas están como un poquito más preocupadas, ¿no? Que dicen, joder, a ver cuánto va a durar esto, a ver qué va a pasar y hay un poco más de preocupación. Esa preocupación en Europa se ha notado también en el consumo. Claro. Eso es lo que nosotros querríamos ver y esperamos que pase rápido, porque como decías antes, el que el consumidor tenga confianza y que empiece a gastar es crítico para que ponga la rueda en marcha. Es importante, aquí por lo menos, que no caiga en esa segunda ola para que siga el consumo, porque hasta que llegue la vacuna todavía faltan unos cuantos meses. Sí, probablemente hubo gente muy optimista que decía que podía ser a fin de año. Ahora si oyes hablar a los principales virólogos te van diciendo, oye, esto probablemente sea primavera del año que viene y que conste que eso es algo rapidísimo, porque si ves antes del coronavirus, la vacuna que más rápido se desarrolló tardó 4 años y medio, ¿no? Claro. Con lo cual aquí estaríamos teniéndola en un año y pico, que ya es muy rápido. Claro. Pero lo que dicen sobre todo es, en el hemisferio norte, es sí, probablemente primavera esté, siendo un poquito más racionales, pero preparados porque está todo el otoño, todo el invierno, y claro, tenéis gripe, tenéis coronavirus, a ver cómo pasa todo esto. Muy bien. Pues Antonio Novas, Country Manager de McKinsey & Company, aquí en República Dominicana, socio también de la firma. Muchas gracias por contarnos cómo vemos las perspectivas, por arrojarnos luz. Y bienvenido aquí a República Dominicana de nuevo también, que sé que vuelves muy pronto. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, un placer.